A ver. Hola, Estefano. Hola, Mauro. Vamos esperando que más chicos se vayan uniendo, ¿sí? Para ir parejito y dejar un mensaje también cómo van a ser estas sesiones de clase, aprovechando nuestro estado de emergencia, aprender un poco de la historia. ¿Se escucha bien? Ya se están uniendo más personas. Sí, unos cuantos más e iniciamos un poco y damos un poco la dinámica de la clase. Hola, Mauro. Se escucha bien, ¿no? Si hay algún problema con el sonido me avisan para ajustarlo. Nos está mirando el profesor Estefano también desde Cusco. Estefano, cuando quieras también ahí nos apoyas con cualquier comentario, duda sobre la marcha, vamos hablando. Bueno, ya somos una cantidad buena. Vamos a dar inicio. La dinámica de las clases ya va a ser la siguiente. He decidido hacer todo el proceso de la historia de capoeira, hablar desde su origen hasta los tiempos actuales. Creo que nos va a dar bastante tiempo estos días para poder buscar, investigar y hablar. Vamos a tratar de resumirle una media hora, 40 minutos rápido para no volver un poco monótona la clase, sino que sea más dinámica con su participación. Y al final les voy a dar unos datos, ¿no? Que quizás yo he aprendido con el tiempo, con mestres, con viajes, sobre capoeiristas, capoeira, músicas y demás, algunos datos que quizás alguno no conozca. Y me pueden preguntar obviamente todo lo que desean. Lo que se diga aquí o lo que yo mencione ya es producto de una investigación, es recolección de datos, bastante recolección de datos y entrevistas que he hecho a maestros, ¿no? Sobre la historia de capoeira en mis viajes, específicamente en Bahía y en Sao Paulo, donde yo he estado. No soy dueño de la verdad, o sea, lo que se diga aquí es lo que he investigado. Si hay otros puntos de vista, encantado. La idea acá era crear un debate, crear un grupo de investigación y poder hablar y realzar un poquito de lo que es la capoeira, ¿no? Entonces, hay muchas historias de capoeira y demás que están en portugués y ahora vamos a tratarlo de acá, la gente que habla en Latinoamérica, el habla hispana, el español, ¿no? Hablar un poquito de nuestro arte. Bueno, el día de hoy vamos a tratar nuestro tema. Hola Brian, hola Lala. Vitoca, ¿qué tal? Me escriben sus preguntas, sin duda. Iniciamos con la historia de capoeira, ¿no? La primera parte es el origen de la capoeira, entonces nos tenemos que remontar a nuestro curso de Historia Universal. Bien saben que América del Sur fue descubierta
gran parte por los españoles, ¿no? Que ocuparon nuestro país, y la otra parte por el imperio portugués, ¿no? Esto fue en el siglo en 1500, y en este proceso ellos buscaban nuevas tierras y explotar estas nuevas tierras con algo nuevo, con productos, materias primas para llevarlas a Europa. Estas materias primas obviamente tenían que ser trabajadas. Entonces lo primero que hicieron fue buscar mano de obra. La mano de obra fueron los indígenas nativos, tanto en nuestro territorio, en el virreinato, como en Brasil, ¿no? Los mismos indios de las tribus fueron capturados y llevarlos a trabajar. El problema fue que hubo mucha resistencia por parte de los indios brasileros para el trabajo. ¿Por qué? Porque les obligaban a trabajar en su propia tierra, ¿no? Y iban a ser de una u otra manera esclavizados en sus tierras. Entonces hubo mucha resistencia. Para eso el imperio portugués no tenía solo un dominio, sino tenía varios dominios en el mundo, y entre esos eran muchas colonias en el África. Es por eso que se pensó que sería más barato traer mano de obra desde el África al Brasil, ¿no? Bueno, en este caso el imperio brasilero, para que trabajen, ¿no? Sin ninguna dificultad. Entonces empezó a hacer toda una colonización a las tierras africanas, ¿no? Y básicamente porque era más fácil conquistarlos a ellos y traerlos. Uno, porque los africanos no tenían mucho conocimiento de lo que era el mundo exterior, vivían en tribus, había reinados y demás. Entonces estas tribus, cuando veían a los barcos que llegaban a sus puertos, llegaban a sus orillas y traían joyas, metales preciosos, maquinarias y cosas que ellos no habían visto, ellos creían que era algo divino, algo mandado por sus dioses. Entonces ellos los recibían de muy buena manera a estos colonizadores portugueses y los llevaban, y ellos con engaños empezaban a conquistar, ¿no? No todas las tribus se fueron conquistadas igual, muchas también fueron conquistadas en la guerra, ¿no? Pero la gran mayoría fueron conquistadas por un tema místico que tenían estas tribus, de creer que los que venían en los barcos eran mensajeros de sus dioses o escondían algo místico, ¿no? Y eran estos primeros, las reinas, los reyes, los príncipes, ¿no? Que se dejaban engatusar por los portugueses, eran los primeros llevados a los barcos, porque los hacían subir a estos barcos negreros y demás, ¿no? Entonces fue así que conquistaron muchas tierras en el África. La otra cosa era que los llevaban en los navíos negreros y los aglomeraban de una manera inhumana. Entonces era muy económico traer gran cantidad de esclavos o de personas del África hacia las tierras o las nuevas tierras en estos navíos negreros, ¿no? Y los que no sobrevivían los desechaban durante el camino. Hola Ferradura, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julio? Vamos a hacer una pausa. En la dinámica de la historia me pueden ir haciendo preguntas, consultas, si es que no entendieron algo, para aclararlo y de ahí seguir avanzando y de ahí no retroceder, ¿sí? Les sigo diciendo, estos son solamente investigaciones recopiladas para el entendimiento mejor, ¿no? En español, que he logrado hacer. Bueno, fueron traídos 4 millones más o menos de esclavos. 4 millones de esclavos venían de Angola, especialmente, del Congo, de Mozambique, de Sudán, de Uganda, de Zaire y de algunas tribus, yeyés y nagós, ¿no? Hay por ahí alguno que recién está escuchando la historia, se da cuenta que hay nombres conocidos, ¿no? Que hay en canciones y grupos de capoeira inclusive, ¿no? Pero, ¿qué tal, Irving? ¿Cómo estás, Maraña? Saludos. El 40% de estos esclavos que venían morían en el trayecto, ¿no? Alguno ya que ha leído la historia sabe que vinieran estos navíos negreros, tenían 1 metro nomás de distancia
eran ahí metidos durante meses de viaje y ahí hacían sus necesidades, ahí comían, ahí hacían todo lo que un ser humano hace y obviamente no lograban sobrevivir todo este viaje, ¿no? Entonces el 40% falleció en el camino. Lo único que les quedaba más o menos era lo que habían aprendido de chiquitos o la cultura que habían aprendido o algunas tradiciones que ellos tenían. Al llegar al Brasil llegaron a los puertos, en especial de Recife, Bahía y Río de Janeiro, y se fueron a las haciendas de azúcar, tabaco y algodón. Ahora, hay un hecho muy importante dentro de este desembarco de negros, era la compra de los esclavos, que los portugueses, los dueños de las haciendas, ¿no? que estaban en el dominio de los portugueses en Brasil, estos dueños con una gran visión empezaron a comprar esclavos, pero no compraban esclavos. Es un hecho fundamental para el desarrollo de lo que llamamos ahora capoeira. ¿Por qué? Porque no compraban esclavos de una misma tribu, o no compraban esclavos que se veían que eran familiares o tenían un apego emocional, sino que trataban de comprar esclavos de diferentes tribus. Uno, porque en cada tribu hablaban un dialecto diferente. Dos, para que no se subleven, no se junten, no hagan grupos y no quieran escapar, ¿no? Entonces estos esclavos eran comprados, ¿no? de diferentes lugares sin ningún apego y sin ninguna manera quizás de comunicación o lenguaje formal entre ellos. Entonces los llevaban a las haciendas, ¿no? y eran sometidos inhumanamente, ¿no? para que trabajen durante muchas horas del día en las haciendas. La expectativa de vida de estos esclavos más o menos llegaba entre 7 a 10 años viviendo de esa manera. Muchos se suicidaban, ¿no? Y los pocos que sobrevivían no tenían ningún tipo de expectativa, solamente se sentían deshumanizados, ¿no? como un animalito que trabajaba nada más para sobrevivir. Esto generó también que pocas colonias que se empezaron a formar dentro de las haciendas no quisieran tener hijos, ¿no? porque sabían que iban a nacer con este tipo de vida. Entonces, como ya había mencionado, el suicidio fue algo muy, muy normal entre ellos. Bueno, ¿y por qué este hecho es importante de la comunicación y diferentes tribus? Porque en las haciendas, los amos no les daban de comer, no les pagaban, les daban una pequeña parte de tierra para que ellos cosechen su comida. Eso es lo único que tenían. Entonces ellos debían cosechar lo que querían comer. Tampoco tenían dónde dormir o dónde descansar. Y eran en lo que se llama sensalas, que vendrían a ser los almacenes de todo lo que plantaban. Entonces esos almacenes donde ellos guardaban todo lo que recogían de las cosechas, llamaban sensalas, ahí ellos descansaban, no tenían casas ni nada. Entonces, ese lenguaje no verbal que al comienzo lo tenían, ¿no? hizo que haya una comunicación más folclórica, más corporal, ¿no? y que en estas sensalas se logre desarrollar danzas, ritos y demás, ¿no? Pero de diferentes tribus. O sea, hubo no solo una tribu, sino hubo una combinación de ritos y de hechos. Pueden imaginarse quizás uno mostrando una danza o un movimiento, otro mostrando su forma de expresarse o divertirse dentro de su tribu, ¿no? Y todos ahí en la sala combinando y aprendiendo formas, ¿no? Todo esto era también observado por los hacendados, ¿no? Ellos lo observaban, pero trataban de no meterse o no inmiscuirse de lo que hacían los negros porque le tenían miedo a sus hechizos. Entonces, como ellos también usaban ya como parte folclórica la música, ¿no? ellos creían que estaban haciendo su religión, ¿no? y no se metían. Una vez más o por primera vez, la música o un hecho folclórico, ¿no? esconde el real potencial que se estaba formando, el real potencial corporal que se estaba formando, ¿no? Es esto
que genera lo que podemos llamar, no podemos decir que ahí se creó la capoeira, pero sí nos da un indicio de cómo hubo esa mezcla cultural, ¿no? La capoeira es un proceso, ¿no? Hasta que llegó a los tiempos de Mestre Bimba y se conoce como hoy en día. Entonces no podemos decir ahí se creó la capoeira, pero ya es un inicio de cómo hubo esta mezcla de situaciones y de culturas, ¿no? Entonces así se desarrollaron fuerza. Imagínate trabajar todos los días, ¿no? Hacer CrossFit cargando los sacos y demás, ¿no? Y sacar todos los días los cultivos y demás. Entonces ellos se volvieron fuertes físicamente, ¿no? Y un potenciales combatientes cuerpo a cuerpo. Entonces, sin querer, ellos estaban formándose, ¿no? Para una lucha o por ahí. No fue hasta el año 1624 que hubo una pelea, una lucha en Brasil. Un grupo de holandeses quiso conquistar una parte de Brasil, quiso conquistar Pernambuco. Entonces estos holandeses se instalaron en Pernambuco. Esto queda al noroeste de Brasil, si no me equivoco. Entonces eso hizo un desorden ya en todos los gobernantes, los señores feudales en Brasil. Tanto así que disminuyeron un poco la rigidez y vigilancia sobre los esclavos, ¿no? Los esclavos habían desarrollado ahí una forma de vigilancia, habían señores capataces, ¿no? Que eran mismos esclavos, que eran cercanos a los amos, que los cuidaban, ¿no? Tenían formas de castigo y demás, pero al verse invadido esta colonia brasilera, ¿no? Esta colonia de Portugal, al verse invadido, entonces suma todos sus esfuerzos para botar a estos holandeses del Pernambuco. Entonces eso hace que los esclavos tengan más libertad o menos vigilancia quizás, ¿no? Entonces, aprovechándose de esta situación, empiezan a juntarse en algunas haciendas y empiezan a escapar. Ahí se empiezan las primeras veces que se escucha que huyen esclavos fugitivos de las haciendas. Pero no solo se quedaron en escapar, sino ellos se escondían en el bosque y esperaban el momento oportuno para ir a haciendas contiguas, y ahí rescataban más esclavos. Entonces desencadenó que muchos esclavos escapen, ¿no? Hacia la selva y allá se junten, ¿no? y se agruparon en lugares difíciles de acceder. En esta huida no solo fueron esclavos los que huían, ¿no? También habían, en las haciendas trabajaban también indios nativos de Brasil, ¿no? Entonces muchos de los indios también escaparon con los esclavos. Entonces la huida era de esclavos, de indios y de algunos portugueses de piel blanca, ¿no? Que no tenían mayores riquezas o no tenían mucho que dar o por venir dentro de la colonia. Entonces ellos también fueron a estas subidas, ¿no? Se unieron a los esclavos. Entonces es ahí que cuando ellos huyen a la selva forman los famosos quilombos, ¿no? Los quilombos que los mencionamos en muchas canciones, ¿no? Y se logran establecer como una sociedad, entre comillas, libre dentro del Brasil. Por el difícil acceso, ¿no? De la selva, no fue nada fácil que fuesen perseguidos, ¿no? En esta huida se dice que empezó la palabra capoeira a introducirse en el vocabulario de la lucha o de los esclavos, ¿no? Porque en la huida los señores capataces que iban a tratar de recapturar los esclavos, ellos se ponían a esconder en los pastos, en los matorrales más bajos, y se escondían debajo, de una manera de que, imagínense todo un bosque, ellos escondidos en la vegetación, y venían con los caballos, los capataces, y de la nada eran atacados estos capataces, ¿no? De abajo hacia arriba,
Eran algunos muertos, otros eran capturados, otros lograban escapar después de que hay una pequeña riña, una golpiza por parte de estos esclavos que estaban huyendo. Entonces, los capataces cuando regresaban, al lugar de decir que los esclavos no se han organizado, se han escondido y los han atacado, ellos le echaban la culpa a la capoeira. La capoeira era este pasto bajo, ¿no? Es ahí que se toma en referencia el nombre capoeira viene del tupi guaraní, ¿no? Que es del pasto bajo, y le echaban, ¿no? Decía, ¿qué te pasó? ¿Por qué no pudiste capturar? Fue por culpa de la capoeira. En esta huida, entonces empezó a mencionar por primera vez ese tipo de palabras, ¿no? Si hasta ahí no tienen alguna pregunta o algún comentario extra, quizás me estoy olvidando, o algo más que quiera comentar, me lo pueden hacer decir, escríbanlo ahí y le voy resolviendo, ¿no? Como mencioné al comienzo, esto es producto de investigaciones, ¿no? Y de preguntas y demás que les he hecho a muchos maestros para descifrar un poco cómo es la historia de la capoeira. La historia de la capoeira ha sido pasada de discípulo a maestro, no hay una... En Brasil no van a encontrar un texto en las escuelas o en los colegios que hable de esta historia, ¿no? Entonces todo ha sido recolecciones realmente de datos. Entonces si hay algo que aportar, ¿no? Bienvenido sea. Y yo les voy aclarando acá las dudas y vamos haciendo un conversatorio, ¿no? Para, si no, pasar al siguiente tema también. No todos los compañeros saben que estoy ahorita haciendo una clase, ¿no? Entonces, si pueden compartirlo, compártanlo en los grupos de WhatsApp ahí que tienen, o compártanlo ahí mismo en el Facebook, para que más se unan, ¿no? O sea, para que no se pierdan la clase y aprovechar un poquito el tema, ¿no? A ver, acá tengo una pregunta. Los caboclos. Eso tiene mucho que ver con la religión. A ver, déjame ver. Ya, los caboclos tiene que ver con el tema religioso de los esclavos. Ya, no es que se le pueda incluir, o sea, ya llevan un tema religioso ellos, ¿no? Y Ferradura, Brian Medina. O los quilombos solo es atribuido a los negros esclavos. Claro, o sea, los quilombos, como acaba de decir, la mayor población que tuvo los quilombos es de estos fugitivos, de los esclavos fugitivos. Luego los esclavos fugitivos, en ese grupo, en esa masa de personas que huía a la selva, había indios. O sea, no eran solo esclavos o negros esclavos, habían indios que también escaparon con ellos. Porque acuérdense, como mencioné cuando iniciamos esto, que primero intentaron conquistar a los indios para esclavizarlos. No todos lograron esclavizarse, pero sí las haciendas contaban con indios. Y aparte de eso, también huían portugueses. Portugueses que no tenían dinero, que no eran hacendados, que también no tenían una buena vida. Entonces vieron en la huida de estos esclavos una oportunidad donde ir, ¿no? Entonces, estos esclavos huyeron gracias a los holandeses, ¿no? que empezaron a conquistar una parte de Brasil, Pernambuco, y se instalaron en la selva. Ahí, Brian Bazán, claro, ahí está, muy buena. Brian me pregunta si en la huida en la selva eran guiados por los indios. Exacto. Los esclavos, muy buen dato, los esclavos no conocían la selva, acuérdense. Entonces fueron estos indios, ¿no? Que más o menos ya sabían cómo andar en la selva, que guiaron, ¿no? O sea, imagínense, ellos vienen de África, ¿cómo van a conocer el Brasil? Entonces ahí da un punto de que estos indios acompañaron a los esclavos también, ¿no? Y eso es importante porque ellos sí conocían la selva. A ver, profesor Estefano nos aclara también. Un detalle para comprender lo difuso de la historia es saber
Cuando se firma la liberación de los esclavos por la Ley Áurea, su ministro de Hacienda, Roy Barboso, mandó a quemar todo documento referente a la época de la esclavitud, donde había registro de la llegada de las diferentes etnias, entre otros detalles. Otra cosa, la presencia de indígenas en los quilombos hace posible la supervivencia de estos para tomar su modo de vida indígena. Exacto, muchas gracias, profesor Estefano de Cusco, nos está también dando otro dato. Pues sí, no hay historia registrada en el Brasil. Yo, mi primer viaje a Brasil, también intenté buscar muchas referencias escritas y no existen. No existe historia. Entonces, es un buen dato, ¿no? Después de la creación de la Ley Áurea, mandaron a quemar muchos datos históricos. Lo que se conoce de las historias de Brasil o hechos relevantes son de cronistas que escribían esos hechos, ¿no? Entonces, esa recolección de datos, algunos maestros los han tomado y es lo que ellos tratan de enseñar, ¿no? en sus historias y para que sepan un poco cómo se creó. Y el hecho, como menciona ahí, la supervivencia de los esclavos también dependió de los mismos indígenas brasileros, que es un hecho importante, porque cuando se forman estos quilombos, ¿no? Ahí hay otra mezcla cultural. Por eso decimos que la capoeira es afro-brasilera, porque en su inicio, en las ensalas, ya hubo un mestizaje cultural, folclórico, y ahora va a sufrir otro. En estos quilombos van a estar no solamente estos fugitivos, esclavos, con sus culturas o cosas que han aprendido, ¿no? Entre ellos, sino que los indios también van a aportar parte de eso. Y no solo ellos, sino que muchos portugueses que también acompañaron van a aportar parte de su cultura. Entonces ahí hay otro hecho importante donde todas las culturas se mezclan, ¿no? El indio, el negro y el blanco. Entonces se forman estos quilombos, ¿no? En las selvas, y estos quilombos eran prácticamente inexplorados, ¿no? Entonces tanto así que los portugueses, cuando quisieron capturarlos, no pudieron ingresar. Entonces les costó mucho ingresar. Estos quilombos fueron durante más de un siglo, tuvieron una extensión mayor, y el mayor de los quilombos, como ya saben muchos de ustedes, fue el Palmares, ¿no? El quilombo de Palmares, que tuvo como primer rey Gangazumba. Creo que en un video de YouTube subí un poquito de ellos, si no lo ven por ahí, porque la idea es pasar la historia un poco. El quilombo de los Palmares está ubicado en el estado de Alagoas, en la Sierra Barriga, y es el más importante porque fue el más grande, ¿ya? Y fue más grande porque está en Pernambuco, ¿no? Entonces, porque ahí fue la colonia de los holandeses y fue donde huyeron más esclavos, ¿no? Este quilombo tuvo su primer gran jefe conocido, era Gangazumba, ¿no? Que no se sabe bien si lo escogieron o él se apoderó, ¿no? del trono. Hay una película, ahí les dejo un dato, ¿no? Antigua, que habla del quilombo, de esta huida del quilombo de los Palmares, y que más o menos te da un poco de noción de cómo sucedió, ¿no? Entonces, su capital del quilombo era Macaco. Uy, un ratito. Ahí hemos sufrido. A ver. Hemos sufrido un apagón. El estado de emergencia. El estado de emergencia ha llegado a mi casa. Ya, vamos a continuar un ratito rápido. Acá. Ya. Entonces, los quilombos, bueno, Palmares en especial, vamos a hablar de Palmares. Ya, el primero que estuvo fue por Gangazumba. Ahí Gangazumba, como les mencionaba, era el primer rey, reorganizó, ¿no? Los quilombos, los volvió un estado independiente, tenía su propio régimen de comida, de vivencia, o sea, vivían como personas libres dentro de los quilombos, ¿no? El tema con Gangazumba fue que ya pasados muchos años, ya, y de muchos intentos de los portugueses por apoderarse de los quilombos, Gangazumba se veía muy cansado, ¿no? Y empezó a hacer tratos con los portugueses para retornar a
a las tierras, ¿no?, dominadas y demás. Ahí nace la figura que conocemos como Zumbí. Pero Zumbí es una historia aparte, ¿no? Vamos a resumirlo rapidito porque no es el tema central de Zumbí. Zumbí fue capturado cuando era adolescente en una de estas travesías de recapturar los esclavos y fue criado por un padre, lo llamó Francisco con su nombre español, ¿no? Y tuvo educación. Zumbí tuvo educación y gracias a esa educación fue que también huyó de ese padre, porque cuando creció, él entendió que él no era igual que los blancos, que su pueblo estaba huyendo y su pueblo era perseguido. Entonces Zumbí huye al Quilombo Los Palmares, da la casualidad que era el sobrino de Ganga Zumba, entonces llega y gana un puesto relevante dentro del Quilombo Los Palmares, y cuando sucede esto de que Ganga Zumba está haciendo tratos, ¿no?, con los portugueses, Zumbí toma relevancia porque lo ven a él como el gran héroe, ¿no? Como los gran héroes que podía sustituir a su tío. Ojo que Zumbí no quería sustituir a su tío, ¿no? A ver, Marilena me pregunta, los tratos que hicieron por escrito, traductores, cómo se comunicaba Ganga Zumba al querer hacer un pacto con los portugueses. Bueno, la comunicación era, ya los esclavos tuvieron que aprender acá el portugués, así como obligaron a los españoles a aprender el español, a los indios y demás. Entonces la comunicación era a través de vigías que mandaban, ¿no?, y demás. Se sabe que hubo un trato, te puedo de ahí detallar algunos datos que tengo, ¿no?, que hemos encontrado investigando un poco. Pero sí, en todas las historias y conocidos que he preguntado y he visto y he leído, hablan de eso, ¿no? De que Ganga Zumba entran en contacto con los portugueses para hacer, ¿no? Porque los portugueses que ofrecían tierras, ofrecían que ellos iban a recibir un sueldo, que ellos iban a ser mejor tratados. Obviamente no iba a hacer eso, ¿no? Pero eso ofrecía. Entonces Ganga Zumba ve una oportunidad a su pueblo, ¿no? Y Zumbí aparece como la persona de que no va a permitir que se vuelvan, ¿no?, que vuelvan los esclavos a las haciendas. Zumbí aparece como ese personaje. Y como Zumbí, les había mencionado, había recibido educación, ¿no?, por parte del padre, ¿no? Entonces Zumbí era un estratega, tenía otra forma de visualizar, ¿cómo se llama?, una organización. Entonces eso hizo que tenga seguidores, ¿no? Si vemos como un tema político, muchos ya lo veían a Zumbí como su líder. Y el pueblo, ¿no?, derroca a Ganga Zumba. Entonces no fue Zumbí que lo quiso derrocar, no fue Zumbí, ¿no?, que se hace, pero fue el pueblo que derroca a Ganga Zumba. Entonces lo derrocan a su tío de Zumbí, Zumbí asume, ¿no?, el pueblo lo puso a Zumbí como su nuevo líder, y Zumbí sí defiende los quilombos, ¿no?, durante mucho tiempo, librando muchas guerras, ¿no? Y también quisieron con él hacer tratos, él no permitió eso, hasta que, como se llama, el 20 de noviembre, en su última batalla, uno de sus aliados, mejores amigos y también uno de sus generales, por los datos que he leído, le llamaban de Suárez, él sí fue convencido, ¿no?, por los portugueses, y él fue que lo mata a Zumbí, ¿no? Le clava un cuchillo por la espalda y fallece Zumbí. Dice, ¿no?, he visto que como leyenda que le han puesto en unos escritos, que Zumbí antes de morir lo mata, ¿no?, a Suárez, y sigue luchando hasta lo último, ¿no? Pero bueno, no se sabe. Pero sí queda como mito, ¿no?, la leyenda de Zumbí. Muere un 20 de noviembre de 1695 y esa fecha la toman, ¿no?, actualmente como el Día de la Conciencia Negra,
muchas veces en el grupo también celebramos como el Día de la Capoeira y demás. No se sabe ciertamente si existía la capoeira ahí como la conocemos. Ojo, esto es una historia de que la historia de la capoeira no estamos afirmando que ahí nació capoeira, no. Estamos dando hechos históricos de cómo hubo esta mezcla, ¿no? Entre indio, blanco y negro, y cómo, para que sepan cómo fue evolucionando esta mezcla hasta que engranó de tal manera que nació la capoeira que hoy conocemos, ¿no? Entonces, si en algún momento la capoeira se ha desarrollado dentro de los quilombos, debió ser a través de las músicas, ¿no? Dentro de los quilombos, porque seguía manteniendo los folclores y estas músicas combinadas con los indios y demás, y también las estrategias de guerra, ¿no? Y de lucha que quizás han estado ahí planificando para pelear contra los señores de Portugal, ¿no? Entonces hay estrategias de pelea cuerpo a cuerpo, y es ahí donde se ha empezado me supongo, a crear, ¿no? Parte o podemos decir, ¿no? Algo de la capoeira, ¿no? Como les mencioné, no podemos afirmar, ¿no? Que ahí ya había capoeira y que era como la conocemos, ¿no? Ya en la siguiente parte de la historia vamos a ver cómo empiezan a nacer los primeros vestigios de la capoeira, no ya tal como la conocemos, y nos vamos a dar cuenta que no fue solamente un lugar de Brasil donde nació la capoeira, sino fueron muchas expresiones parecidas en la capoeira en todo Brasil, que al final derivó en lo que conocemos ahora, en una roda de capoeira con berimbau, pandeiro, atabaque, ¿no? Entonces, hoy día acabamos con la muerte de los quilombos, cuando Zumbi muere, ¿no? Y todos o sea, ahí no acaba, ¿no? Zumbi muere, todavía luchan una batalla más, ¿no? Y ahí fue, sí, la última batalla final, donde recapturan a muchos de los esclavos, y obviamente no fue con un trato, no les dieron tierras, ¿no? Pero esto hizo este movimiento africano o de huida, ¿no? Hizo que la colonia portuguesa pierda poder, pierda fuerza, y empezaron a renacer los criollos en el Brasil. Si no saben el término de criollo, es los hijos de los portugueses nacidos en el Brasil. Vieron que, que la colonia estaba tambaleando, ¿no? El imperio brasilero, que se llamaba en esa época el imperio de Brasil, dominado por los portugueses, estaba tambaleando. Entonces estos criollos vieron una oportunidad de ellos apoderarse del poder, ¿no? Ellos eran brasileros, hijos de portugueses nacidos en el Brasil, y ahí viene la segunda parte de la historia de cómo empezaron a tener estos poderes, lograron derrocar al imperio brasilero, ¿no? Y estos luego fuerzan las leyes que hemos estado hablando ahorita, ¿no? La ley áurea y demás. Eso ya lo contamos mañana, y así vamos a ir avanzando, ¿no? A los que recién se unen, estamos haciendo sesiones de la historia de capoeira. Hemos iniciado desde el origen, ¿no? Desde el inicio de la llegada de los esclavos, y hemos llegado acá hasta los quilombos, hasta el final de los quilombos, y vamos a seguir las historias y tratando de que, bueno, en este estado de emergencia, aprender la evolución de la capoeira desde ahorita hasta los tiempos de hoy en día, ¿no? La idea es hablar también de la capoeira actual, de cómo se trata en el mundo la capoeira, y también cómo llegó la capoeira al Perú, ¿no? Y ahí me pueden colaborar también muchas personas que son antiguas de capoeira, ¿no? A ver, tengo a Verónica, el dato de Mestre Jirafa, en los quilombos, lo que existiera la luta, claro, llevamos un curso con Mestre Jirafa vive cerca a un quilombo, y que todavía funciona, o sea, se visita y demás. Entonces, él nos dio un dato, ¿no? Histórico, decía que ahí la palabra quilambola, que muchos lo usamos en canciones y demás, era la lucha que desarrollaban dentro de los quilombos, ¿no? Como les dije, no necesariamente era la capoeira que conocemos.
Y les vuelvo a dar el dato, ¿no? En Brasil se desarrollaron muchas luchas por todo Brasil que derivaron en la capoeira que hoy conocemos, ¿no? Para seguir con la dinámica, les iba a dar un dato. A ver, si tienen preguntas. Ya, capoeiraje. Buen dato. Les había mencionado que la palabra capoeira se empezó a mencionar, ¿no? Por la capoeira, ¿no? En esta huida del pasto donde se escondían los capoeiristas, salían de la nada y los capataces, para darle algo místico, ¿no? Decían, no, fue la capoeira que me atacó, en la capoeira le echaban la culpa a este pasto, ¿no? Y desde ahí se empezó a dar el término más o menos capoeira. Capoeiraje viene mucho después, ya en la parte republicana, ya cuando se empieza a usar el término capoeira para denominar, ¿no? a estos practicantes, ¿no? Entonces ya ahí también les voy a dar bien el dato, pero ya se usa después. Ya, acuérdense, ahorita no estamos hablando de una capoeira, de la capoeira, ¿no? Pero ya viene en esa etapa más o menos la palabra, ¿no? Mención. También les voy a dar el dato de ahí, quién descubrió esa palabra, ¿no? O sea, quién fue que escribió la palabra capoeira por primera vez y ahí se empezó a usar, ¿no? Pero eso ya mañana, cuando hablemos de la otra parte, ¿ok? Disculpa, Ferra, ya mañana vamos a hablar. Les iba a dar un dato ya importante y también quería que ustedes lo vean, que las historias de capoeira están en muchas canciones, ¿ya? A ver, el profesor Estefano. Claro, sí, el profesor Estefano dice, es interesante también investigar sobre el uso de la capoeira no como práctica, sino como tipo social. Como dices, esto en la historia ya republicana. Claro, sí, o sea, el esclavo, el mulato, que salió de los quilombos, ya tuvo una relevancia social dentro de esta sociedad brasilera, republicana, que ya con los criollos al mando y demás, ellos ocuparon un lugar dentro de esa sociedad. Entonces, eran vistos de cierta manera, tratados de cierto modo. Entonces, eso lo vamos a tratar ya mañana, pero sí, buen dato del profesor Estefano. Insisto, todos los que tengan datos, yo quizás estoy obviando muchas cosas, ¿no? Y como les he dicho, no soy dueño de la verdad, es producto de investigaciones. Quizás por aquí aprendemos también un poco, ¿no? de algún tipo de investigación o demás de cada uno. Gracias, profesor Estefano. Marilena Velasco nos pregunta, ¿Engolo viene de esa época o es algo de África mucho antes? A ver, aquí vamos a entrar en un debate, a ver si alguien me corrige quizás o estamos de acuerdo. Yo tengo un video que hice sobre el engolo. Hay en una vertiente a comienzos del 2000, 2002, 2004 de la capoeira angola, que decía o defendía la versión de que la capoeira venía de una danza de la cebra, la danza de la cebra lo llamaban, ¿no? Y que esa danza se llamaba engolo, ¿no? Y que era la imitación de los golpes de la cebra que los brasileros, ¿no? Perdón, los africanos en Brasil, imitando esa danza, crearon la capoeira. Entonces yo según lo que he leído, he visto y he preguntado, discrepo de eso, ¿no? Entonces, si alguien tiene algo más, yo voy a fundamentar ahorita el por qué, ¿no? Y de ahí, si alguien tiene alguna nota histórica o algo, lo podemos ver. Primero, ¿qué tal? Gracias, Omar. Omar desde Jalapa me manda saludos. Bueno, Omar, espero nos sigas. Les digo, compartan, ¿no? Quizás no todos los chicos ahorita no están ahorita en una actividad, ¿no? Y puedan seguirnos y crear acá un tema de investigación. Ya le he dicho que esto es para estudiar un poco, que nos ayude un poco a fundamentar nuestro arte, ¿no? Bueno, hablando de la pregunta de Marilena, el engolo. No hay un dato histórico de que eso sea cierto, ¿no? Que ya haya una danza
tipo capoeira en África y que la han traído al Brasil. La capoeira, como mencioné, ha sufrido varias uniones. Entonces, la primera que hablamos fue en la Senzala. Hay otra que va a sufrir ahora con los quilombos, ¿no? La quilambola y demás. O sea, todavía no estamos hablando de la capoeira como la conocemos. Y ahora en la época republicana va a haber otras evoluciones, otras formas de entonces, decir que la capoeira viene de una danza africana es afirmar que la capoeira es africana. Y la capoeira no es africana, la capoeira es afro-brasilera. Es una unión, no solamente están metidos los africanos, sino los indígenas brasileños, los portugueses, en toda esta creación que nace en la capoeira. Entonces, el mencionar el engolo o una vertiente de, yo creo que fue más que nada para darle fuerza a un pensamiento en la Angola, ¿no? De la capoeira Angola, crearon o dijeron esto, ¿no? Pero inclusive yo lo escuché el 2004 o el 2005, no me equivoco, vino Mestre Cobramansa, vino al Perú, en un evento que hizo la profesora Fiorella de Sula Bahía, que en esa época creo que estaba practicando Angola, y Mestre Cobramansa mostró un reportaje de eso. Entonces yo también me puse a investigar, obviamente, no me quedé con la duda, ¿no? Y yo he llegado a esta conclusión, pero yo escuché a Cobramansa el año pasado desmintiendo esto, él mismo, diciendo que no es verdad. Por ahí busqué un video en YouTube donde habla de eso. Entonces, creo que esto del engolo fue una vertiente de unos años, aún quedan unos textos por internet. Investiguen, vean, ¿no? Quizás yo esté equivocado y si muestran algo que sea diferente, lo debatimos aquí, ¿no? Pero es lo que yo he investigado, he visto y lo puedo afirmar, ¿no? Entonces, la idea acá, como les he dicho, es un intercambio de debates, ¿no? Bueno, para terminar, hoy día les iba a dar un dato de las músicas de capoeira. Estábamos hablando, en las músicas de capoeira hay muchas palabras, frases que quizás uno no sabe. Entonces es algo que hago mucho con los chicos de la escuela, ¿no? Que les traduzco un poquito de algunas frases, de algunas palabras, para que amplíen su sentimiento por la capoeira, porque a veces cuando uno canta solo repite y no entiende más o menos qué está diciendo, entonces no se apasiona por esa música como debe ser, ¿no? Entonces siempre al final de las clases les voy a dar algunos datos si ustedes quieren aprender también o decirme ahí quizás algunas palabras, algunas frases que no son traducidas normalmente en la capoeira. Yo les puedo dar una opinión. Si no conozco, lo investigaré también. O si alguien por allá lo conoce, también lo menciona y aprendemos todos, ¿no? Que la idea es todos aprender un poco, ¿no? Bueno, la frase ahora es quebré prasau caetano, ¿ya? Hace unos meses estaba enseñando esta música, ¿no? Y no sabían mencionar, entonces siempre me acuerdo, ¿no? Que me preguntan qué es quebré prasau caetano. Hay una música del grupo Gerais, si no me equivoco, que habla de eso, ¿no? Oh, quebré prasau caetano, un caso que sucedió, visoro de manganga, que trabajó y no recibió, ¿ya? Entonces, ¿qué es quebré prasau caetano? Es una frase que se utiliza, ¿no? O utilizaban en la época de Bisouro y en la época de que los esclavos trabajaban para las haciendas y demás. Esta ya es una época republicana, por si acaso. No es en la época que eran esclavos. En esta época sí se le pagaba a la mano de obra negra. Pero bueno, ya vamos a hablar mañana de eso. Pero Bisouro Mangangá se menciona esa canción porque había una tradición de los portugueses cuando estos esclavos terminaban su labor, iban y cobraban. Un hacendado regular ya en esa época le daba algo en retribución, dinero, comida o algo en retribución al trabajo realizado, ¿no? Pero muchas veces el capataz, ¿no? O el dueño, el amo, lo retomaba como un tema religioso y lo engañaba, ¿no? Entonces, cuando el esclavo iba a
a pedir, ¿no?, una retribución, él le decía quebró para Sao Caetano. Entonces, ¿qué significa eso? Quebró para Sao Caetano. Uno, que no le iba a dar nada. Dos, Sao Caetano es un santo, ¿no? Entonces, le estaba diciendo que Dios te lo pague, para resumirlo, ¿no? Es una frase que acá a veces criollamente lo utilizamos diciendo, oye, bueno, crees en Dios, que Dios te lo pague. Entonces, algo así le decían a los esclavos. Entonces, cuando ellos iban a cobrar, le decían, quebró por Sao Caetano. Entonces ya le estaban diciendo que el santo ya cobró por él, ¿no? Que ya le pagaron al santo por él. Entonces ya no tiene nada que él que cobrar. Entonces esta canción empieza así, ¿no? Quebró por Sao Caetano, un caso que sucedió. Bisouro de Mangangá, que era uno de los que trabajaba, que trabajó y no recibió, o sea, no le pagaron, ¿ya? Entonces es una frase que se utiliza en la canción y a veces uno solo lo canta y no entiende la situación o el hecho, ¿no? Si quieren más frases o palabras, ¿no?, en portugués, quizás me lo menciona en los comentarios y lo trabajamos, ¿no? Y bueno, esta última parte, si tienen alguna duda, me pueden hablar. Voy saludando ahí a los que se han unido. Por ahí veo a Shu, Natalie, ¿no?, Omar, Prica, Mr. Railson también lo veo por aquí. Un Hashem, Mr. Railson, si sigues por ahí. Muchas gracias por estar viendo el video. Espero que me entienda mi español. Obrigado, Mr. Railson. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda? O quizás sobre la historia que hemos contado, el origen de la capoeira, que les podamos aportar más o aprender una canción o una frase de la canción. Bueno, espero hayan apuntado, chicos, los datos de hoy. Mañana a la misma hora continuamos con la segunda parte de la época de la República, quizás, y les dejaría como tarea que si pueden investigar un poco de esto, vengan y debátanme, ¿no?, las preguntas, para que se cree acá un foro de investigación de la capoeira y podamos retroalimentarnos, ¿no? A veces también yo me olvido datos y me pueden apoyar y vamos retroalimentándonos, ¿no?, sobre esto. Y la última parte, tráigame así frases de músicas, de canciones, y también los apoyo para que entiendan nuestra pasión por la capoeira, ¿no?, y las músicas las canten con más energía, ¿no?, sintiendo un poquito lo real de la capoeira, ¿ok? El video lo voy a dejar colgado para que lo vuelvan a ver cuando quieran. También en Instagram lo voy a bajar, lo voy a colocar, y en YouTube. Y la idea es que se retroalimenten siempre, quizás unas horas antes puedan ver un poquito el video y para empezar ya activos con la segunda parte de la historia de capoeira. ¿Listo? Muchas gracias a todos los que han colaborado, me están mirando ahorita. Ya será hasta mañana a las 8. Axé.